Dios le bendiga a todos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, de donde sea que usted nos esté viendo. Sea bienvenido a esta transmisión. Es una bendición compartir con ustedes en esta preciosa hora una palabra poderosa, pero también esta noche quiero unirme al corazón de los intercesores. De hecho, si hago alguna transmisión, la haré los días jueves para orar con ustedes y con cada uno. Quiero esta preciosa hora hablar un poquito de la palabra del Señor antes de que comencemos a orar. Es conocido por la palabra del Señor que la falta de conocimiento ha hecho que el pueblo de Dios perezca, que perezca la gloria del Señor en miles y miles de creyentes en Cristo por falta de conocer qué dice la palabra del Señor. Hoy voy a hablar acerca de los estorbos de la oración. Voy a hablar un poquito de esto, me tiene paciencia y luego voy a orar con ustedes. Vamos a orar por diferentes necesidades, vamos a orar por las situaciones difíciles que está pasando el pueblo del Señor y personas. Los humanos están en aflicción. Es una era tremenda, es una era peligrosa, es un tiempo delicado y necesitamos orar. Es necesario que entendamos, amados hermanos, una realidad. Orar es una necesidad en la vida de los creyentes, así como es una necesidad alimentarnos, beber suficiente agua, dormir las horas necesarias para poder nosotros estar bien físicamente, para poder ser funcionales en nuestro cuerpo físico, tener los nutrientes correctos. Yo pienso que bíblicamente hablando, así es la oración. La oración debe de ser una necesidad en la vida de todo creyente, una necesidad básica. Sin orar no pasa nada. Quiero enseñarles tres cosas o más porque los estorbos de la oración son muchos. ¿Por qué voy a hablarles acerca de los estorbos de la oración antes de que oremos? Porque muchos creyentes caen en desespero, se sienten frustrados y desanimados al contemplar de que no hay respuesta a sus oraciones. Y eso tiene un porqué a la luz de la palabra del Señor. Por eso quiero tomarme un tiempito para enseñarles que hay estorbos, hay obstáculos que impiden que la oración suba al trono de la gracia. Hay cosas que están reteniendo en nosotros la gloria del Señor. La respuesta tarda. La Biblia tiene una historia muy linda. En el capítulo 18 de Lucas, la palabra del Señor nos enseña que Jesús enseñó en parábolas muchas cosas. En las parábolas que Jesús utilizó, lo hizo para enseñar realidades en la vida de las personas y utilizó siempre elementos para hablarnos en parábolas y enseñarnos alguna realidad. En el caso del capítulo 18 de Lucas, él habló de la parábola de un juez injusto y de una viuda en una ciudad. Dijo que este hombre, este juez injusto, no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y en la misma ciudad había una viuda que iba a pedir justicia de su adversario. La historia es impresionante, pero cuando llegamos al versículo 7, Lucas 18, verso 7. Bueno, vamos a leer el contexto, el verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Por qué dijo Jesús esto en el verso 6 y 7? Porque este juez injusto, al ver que esta viuda le importunaba, al ver que estaba allí tocando la puerta y exigiendo justicia, le hizo justicia por su insistencia. Orar, decía, es una necesidad. Y si oramos y no tenemos respuesta, es porque hay algo que estorba las oraciones. Y hoy lo vamos a conocer y lo vamos a quitar del camino para que la gloria del Señor venga a la vida de hombres y de mujeres de intercesión, gente que clama de día y de noche,
y que de repente no tiene respuesta a su clamor. Hoy no solamente me uniré para orar con ustedes, para clamar por las familias representadas, por el ministerio, por la iglesia en general, por aquellos hombres y mujeres de Dios que tienen a cargo la obra de Dios. No solamente oraremos por tanta necesidad y enviaremos la palabra, sino que quiero enseñarles tres verdades. Bueno, los estorbos de la oración son muchos, pero hoy voy a hablar de unos cuantos y luego vamos a orar. Es necesario entender que Jesús es el modelo de oración que tenemos. La vida y el ministerio terrenal de Jesús se hicieron acompañar de oraciones. Jesús, antes de comenzar su ministerio terrenal, fue al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Y cada vez, uno lee en la escritura que cada vez de que Jesús iba a comenzar una faena diaria, estaba lleno de oración. Había estado en la presencia de su Padre, colocando todas aquellas cosas. Es así como debemos hacer. Nosotros tenemos un modelo a seguir, es Jesús. Un modelo maravilloso que nos muestra cómo orar, nos da la manera cómo hacerlo. Y una de las cosas en la oración, amados, es la perseverancia. Pero vamos a quitar los estorbos, porque hay cosas que impiden la gloria del Señor en las personas. Y si el verso 7 del capítulo 18 de Lucas dice que la respuesta a todo hombre y mujer que clama será sin tardanza, y no ha habido respuesta para muchas personas y se sienten frustradas o no han contemplado la gloria del Señor después de oraciones perseverantes, hoy les enseñaré una verdad. Es necesario que cada uno de nosotros entendamos lo siguiente. El Señor nos ha dictado en su palabra parámetros. Cada persona que intercede tiene que tener conocimiento sobre la oración, tiene que tener conocimiento qué dice la Biblia sobre la oración, cuándo ésta va a ser efectiva. Entonces, quisiera enseñarles algo que es esencial en nuestras vidas y por lo cual nosotros tenemos que entenderlo y aplicarlo para que podamos contemplar la gloria del Señor. Uno de los estorbos, mis amados, en la vida de gente de oración, o uno de los estorbos de la oración, son los pecados no confesados. En la palabra del Señor leemos lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero escuchen lo que dice Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra del Señor es clara y precisa en el ser humano. Es necesario que nosotros comprendamos que aún mientras oramos, hay que clamar para quitar todo estorbo de nuestra vida. Hay cosas que si usted en su vida no ha confesado por vergüenza, por lo que sea, es necesario que eso lo traiga a la presencia del Señor con verdadero arrepentimiento. Porque pudiera ser que esté orando, orando y orando, y esto sea lo que no permite que la gloria de Dios descienda y traiga la respuesta que requerimos. Es necesario entender las promesas del Señor también. En este punto es necesario comprender que la promesa del Señor dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y una de las cosas es que debe de entender, no importa qué pecado sea, no importa qué tan profundo, no importa, el Señor con su amor nos ha perdonado. Así es que el traer a la presencia de Dios pecados no confesados, el colocar en su presencia, aunque sintamos vergüenza, aunque nosotros estemos teniendo pensamientos no correctos,
venir a la presencia del Señor y entregar todo nuestro corazón con todo lo que haya en él. No importa qué sea esto. Entonces, qué necesario es que cada uno de ustedes entiendan que uno de los principales estorbos en la vida de la oración son los pecados no confesados. Es necesario atender esto para que nuestras oraciones no tengan estorbo. El estorbo número 2. Solo voy a hablar cada punto breve porque estas cosas son profundas. Pero los entendidos, dice la palabra, resplandecerán. Usted es un hombre y una mujer de entendimiento. Y los entendidos resplandecen como las estrellas del firmamento a eterna perpetuidad. Entonces, es necesario que tenga entendimiento de estas cosas y saque de su vida lo que estorba sus oraciones. Número 2, los conflictos sin resolver son un obstáculo en la oración para que ésta suba a la presencia del Señor. ¿A qué conflicto se refiere, Pastora Carmen? ¿Me podría decir usted? A ese conflicto de no tener comunión los unos con los otros. Ese enojo entre hermanos, por ejemplo. Y luego venimos a orar a la presencia del Padre. Esos conflictos matrimoniales. Imagínense un matrimonio claman día y noche, no hay respuesta porque hay conflictos no resueltos. Hay cuestiones que no están ordenadas y es necesario apartarse del mal. El consejo cuando estamos observando estas cosas, por ejemplo, personas de oración que tienen problemas en los hogares, pleitos en los hogares. Estas son verdades que yo he aprendido escrituralmente en los años de vida de ministerio. Y al quitar estos estorbos, hemos contemplado la gloria del Señor. Entonces, la palabra de Dios tiene el consejo claro para hombres y mujeres entendidos. Hay un versículo en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 14. Este salmo dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Mire qué sencillos son los consejos de la palabra de Dios para quitar estos estorbos del camino. Tenemos que tomar esfuerzo, tenemos que tener entendimiento y hacer también lo que dice Hebreo 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que es necesario, estimados, que nosotros hagamos la parte que corresponde para que las oraciones suban al trono de la gracia y tengan respuesta. Hace un tiempo atrás yo escuché una voz que me dijo, copas llenas en el cielo, oraciones de los santos que serán derramadas en la tierra. Y cuando oí esa palabra, escudriñé acerca de qué es lo que quería decirme el Señor. Y entendí que, según Apocalipsis, la palabra de Dios dice que las oraciones de los santos están siendo colocadas en copas de oro y llevadas al trono del Señor. Para que estas oraciones suban y esas copas, por así decirlo, suban llenas al trono de la gracia, debemos de quitar los estorbos del camino. El tercer estorbo, y es un estorbo bien delicado porque este estorbo es el que ofende a Dios, la incredulidad y la falta de fe. Es un estorbo a nuestras oraciones. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, que si alguien se acerca a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces es necesario quitar del medio la incredulidad. Es impresionante cuando leemos en la palabra del Señor, en Marcos capítulo 9, hay una historia que yo quisiera que usted tome un tiempito de ese tiempo devocional que usamos como creyentes. Tome un tiempo y lea el capítulo 9 de Marcos. Tiene una historia de un hombre que tenía un hijo sordomudo. Y la historia se torna poderosa y a la vez delicada, porque los discípulos ya habían orado por ese muchacho y no había sucedido nada.
El Señor, cuando trajeron a este muchacho, el padre de él le dijo, Señor, he traído este hijo, esto y esto le sucede. Allí le da usted la historia para que la lea completita y verifique lo que le estoy diciendo. El Señor le dice, ¿y qué sucedió con este muchacho? ¿Desde cuándo tiene esto? Y este hombre aún le dijo al Señor que sus discípulos habían orado por él y que no había sucedido nada. Estimados, es necesario que si nos acercamos al Señor, creamos fielmente que Él es el Todopoderoso. Saben, en el verso 17 de Marcos 9, el Señor le dice algo a este hombre sumamente poderoso. En Marcos capítulo 9, verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cuando este hombre le dijo, Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Este hijo sufre porque algunas veces cae en el fuego, cae en el agua y lo quieren matar. Y le dijo, ten misericordia. El Señor le contestó, mire qué sencillo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Todo aquello que usted considera imposible a la vista de sus ojos, es posible para ese Dios poderoso que resucitó de entre los muertos. Predicamos un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Predicamos y ministramos en el poder de la resurrección. Tenemos que creer fielmente que el poder sobrenatural del Señor hace cosas maravillosas. Esta preciosa hora, antes de comenzar a orar, quiero decirle algo. Lea por favor en la palabra del Señor el capítulo 3 de Hebreos, porque el capítulo 3 de Hebreos está dirigido a una iglesia que se ha desanimado, que ofende al Señor con su incredulidad. Es necesario entender que la incredulidad es el cemento que endurece corazones. Escribí algo acá, escuche esto. La incredulidad es también la raíz de la amargura, la rebelión y la frialdad. Hay personas que han llegado a enojarse con Dios porque no tuvieron respuesta a sus oraciones, a su necesidad. Y han caído en frialdad, se han desanimado, ya no perseveran en la oración. Y es necesario, estimada iglesia, que despertemos del sueño. Es necesario que salgamos de toda incredulidad que no nos permite contemplar esa respuesta sobre esos hijos rebeldes, sobre ese matrimonio en conflicto, que no nos permite contemplar la sanidad divina. Y la sanidad como la liberación es el pan de los hijos. Es algo que nosotros reclamamos diariamente en la presencia del Señor. Qué necesario es, estimada iglesia, que antes de que oremos, traigamos esas cosas a la presencia de Dios y le pidamos perdón. Pidámosle perdón por vivir una vida con pecados no confesados, conociendo sus promesas maravillosas. Pidámosle perdón porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Si alguien tiene pleito con su hermano, enojo con su hermano y viene a interceder a la presencia del Señor, esa persona, a la luz de la Escritura, en Primera de Juan, no tiene comunión con Dios. Porque el Señor nos llama a armonía, nos llama a amor, nos llama a unidad. Y es allí donde nosotros vamos a recibir de la gloria del Señor. Las oraciones son efectivas cuando estos estorbos hayan sido quitados del camino. Estos son obstáculos que impiden que el Señor trabaje en la vida de las personas. Antes de orar, quisiera ministrarles algo que yo vi. Es necesario, iglesia, que despertemos y volvamos a la oración, que creamos en el poder que tiene la oración,
que creamos en el poder de Dios, porque la oración es una licencia en la tierra, es una licencia terrenal para que el cielo intervenga en favor de nosotros. Entonces, como es una licencia, hay que utilizarla, pero hay que utilizarla bien. Quiero que escuchen con atención. Hago un llamado a la iglesia del Señor a que despertemos y derramemos nuestra alma en la presencia del Señor. Derramemos nuestro corazón como agua, clamando por la familia, por el matrimonio, por los jóvenes, los niños, clamando por la iglesia en todo lugar. Pero es necesario clamar por los hombres y mujeres de Dios que tienen a cargo la obra del Señor. Esta tarde yo observé algo en el mundo espiritual. Y yo quiero trasladarlo a ustedes, porque es necesario ya no solamente venir a orar por nuestras necesidades, que eso sería egoísta, sino cumplir lo que dice el capítulo 5 de Santiago. Orar los unos por los otros. Es necesario que nosotros entendamos lo siguiente. El Señor nos llama y el Señor dice, oren sin cesar. Dice, orar es una necesidad, orar siempre es una necesidad. Y la iglesia está llamada a orar los unos por los otros, para que el reino de Dios avance, para que la gloria de Dios se manifieste, el reino de Dios se establezca en todo lugar. Clamar al Señor por su misericordia en medio de esta generación violenta. Vi esto en el mundo espiritual. Vi un hombre de Dios en gran sufrimiento y en gran confusión. Vi también una mujer en una cama. Por eso hoy nos vamos a levantar, vamos a enviar la palabra como Jesús envió la palabra a la casa del centurión romano. Vamos a tener fe que la palabra surca los aires y corre a la velocidad de la luz para hacer aquello para lo cual la vamos a enviar en el nombre de Jesús. En el capítulo 55 de Isaías hay una palabra poderosa que dice que la palabra de Dios es como la lluvia y la nieve que descienden a la tierra y no vuelven allá, sino que la hacen producir, germinar y producir. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no volverá vacía. Yo estoy segura que esta palabra que he hablado hoy no volverá vacía, porque si cada creyente en Cristo quita el estorbo, los obstáculos de las oraciones, la gloria de Dios será derramada en todo lugar. Si nosotros clamamos, amados, van a suceder cosas grandes y poderosas. La iglesia de este tiempo necesita revelación. La iglesia de este tiempo necesita conocer contra quién pelea. Y la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta hora vamos a tomar un tiempo de oración. Quiero que se una conmigo todas las personas que se conectan, todas las personas que me ven. Únanse por favor en intercesión. Clamemos en unidad. Utilicemos la ley del acuerdo. Yo siempre uso este manto para orar. En otro tiempo yo le voy a hablar por qué yo uso este manto, qué tan bíblico es esto. Y yo le voy a enseñar a la luz de la palabra del Señor que orar y orar sin estorbos es automáticamente contemplar la gloria de Dios. El verso 7 de Lucas 18 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Es porque el Señor está, y el último versículo que es el 8, es impresionante. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es necesario acercarnos a Dios en este momento y creer. Es necesario tomar la palabra del Señor como la espada que es, tomar la espada del Espíritu y creer en la palabra del Señor. Yo quiero que nos unamos en oración. Yo quiero que donde sea que usted esté, cual sea su necesidad, tome ánimo, cobre aliento en el nombre de Jesús y clame conmigo, porque yo estoy uniendo mi corazón a usted
Yo lo recibí del Señor. El Señor me dijo, únete, únete, levanta aquel amor por las personas, únete a ellos, únete a la gente que está desanimada. Únete a la gente que está allí diciendo, ya no más, ¿para qué orar más? Pero hoy le ministro ánimo, le ministro gozo en el nombre de Jesús, en el poder del reino. Hoy nos ponemos de acuerdo, utilizamos la ley del acuerdo y creemos fielmente, amada iglesia, amados hermanos, que el poder de Dios viene sobre su vida. Y hoy damos gracias a Dios por la oportunidad de vida que nos da. Hoy damos gracias a Dios por sus bendiciones. Hoy le damos gracias por este día, por esta oportunidad de salvación que tenemos, por esta oportunidad de levantarnos de nueva cuenta. Hoy le damos gracias al Señor por lo que Él es, el Dios Todopoderoso. Hoy podemos levantar las manos, animarnos y decir, Padre, sabemos que tú eres todopoderoso, que tú eres el Dios de nuestra salvación. Eres el Santo de Israel, el que ha hecho milagros, maravillas, prodigios, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y hoy nos unimos, nos concertamos, nos ponemos de acuerdo, utilizamos la ley del acuerdo en esta hora para declarar en el nombre de Jesús que la respuesta a esa necesidad es una realidad. Quisiera hoy en el nombre de Jesús enviar esa palabra a la vida de los hombres y mujeres de Dios, aquellos que tienen la obra de Dios a cargo y se sienten frustrados, aquellos que se sienten desanimados, que cayeron en el desánimo y dicen, ¿para qué más? Yo te hablo ahora en el nombre de Jesús. Clama conmigo, une tu corazón, porque hoy clamo para que te levantes, para que te reanimes, para que venga avivamiento a tu vida, para que te vivifiques en Dios y nos pongamos en pie para clamar al Dios vivo, que sí le da respuesta a nuestra necesidad. Envío la palabra del Señor a la iglesia en todo lugar, hombres y mujeres que claman y que esperan por una respuesta. Envío hoy tu palabra que dice, Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el nombre poderoso de Jesús, clamamos por los que están debilitados en la fe, por aquellos, Señor amado, que ya no tienen fuerzas. Enviamos esa palabra. Su palabra dice que los que confían en Jehová son como las águilas. La palabra de Dios dice que los que confiamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas. Levántate ahora en el nombre poderoso de Jesús. Sigue creyendo, sigue declarando la palabra del Señor, porque esa respuesta viene a tu vida. Esa respuesta es una realidad. Yo no sé contra qué tú peleas, yo no sé cuál es tu batalla, cuál es tu angustia, pero es necesario que vuelvas a la palabra, a las promesas, porque la palabra de Dios es una realidad para la vida de todo aquel que cree. Mira lo que en la historia de este hombre con su hijo enfermo, el Señor le dice, si puedes creer. Si tú puedes creer, entonces es posible aquello por lo cual estamos intercediendo ahora. Recibe sanidad, recibe salud, recibe fuerzas en el nombre de Jesús, recibe ánimo, porque el poder del Señor, esta preciosa hora, corre como un río, toca tu vida, te impacta en tu espíritu y tú recibes fuerza, recibes sanidad, recibes poder de Dios para levantarte. Habla a los hombres y mujeres de Dios ahora, a su espíritu en el nombre de Jesús. Aquellos hombres que tienen la obra de Dios a cargo y que están debilitados por una y otra cosa. Mira lo que dice el Salmo 34. Recíbelo ahora, el Salmo 34, verso del 4 al 6. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. ¿Sabes qué?
Si te levantas y oras, encontrarás a tu Padre Celestial esperándote. Encontrarás un Padre lleno de amor que te dice, no temas, yo te ayudo. Encontraremos a alguien que nos escucha, a alguien que está atento al clamor de sus hijos. Como un padre escucha el pedido de sus hijos, así está el Dios Todopoderoso, esperando que tú y yo clamemos en su presencia. Dice que Él nos librará, nos protegerá, nos proveerá. Él operará en milagros grandes y portentosos. Envío la palabra a toda la iglesia en el mundo. Envío la palabra del Señor que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Levanta tu mirada al Dios Todopoderoso, porque no hay hombre o mujer en la tierra que haya levantado su mirada en su espíritu para creer que Dios tiene poder en medio de esa dificultad. Esa dificultad va a tener respuesta. Esa angustia tiene solución. El Consolador Espíritu Santo está con nosotros. Yo quiero hablar a corazón de aquellos que están batallando con diagnósticos médicos. Escrito está en la palabra del Señor. He aquí, yo les enviaré sanidad y medicina y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En el nombre de Jesús, esta hora reciben sanidad los que están enfermos, todos aquellos hombres y mujeres que están jóvenes y niños, no importa cuál sea la edad, yo envío la palabra a tu cuerpo físico y declaro que la sanidad es una realidad sobre tu cuerpo. Es una realidad en tu espíritu. Si necesitas sanidad interior, si tú estás enfermo y enferma de las emociones, Él trae paz ahora a tu interior, pero es necesario que vengas a Él y confieses tu pecado. Hoy envío la palabra del Señor a tu espíritu, diciéndote que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz solamente la puede dar el Señor Jesucristo. Yo me uno a las personas que oran en el mundo. Yo me uno en esta hora a todos aquellos hombres y mujeres de intercesión, aquellos que clamamos por la iglesia, que clamamos por los hombres y mujeres que están en ministerio, la mano de Dios, que clamamos por los líderes, que clamamos por las naciones del mundo, por el gobierno. Hoy me uno a su corazón y me pongo de acuerdo con usted para creer fielmente que la mano del Señor está alzada, pero que ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a su pueblo. A sus enemigos fuego los consumirá. Todos los que te persiguen huirán por 7 caminos, porque así dice Deuteronomio 28:7. Que los que se levantaren contra ti por un camino vendrán, por 7 huirán en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, levántate, porque Jehová ha prometido derrotar a los enemigos que se levanten contra nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, hablo a tu espíritu angustiado. Levántate, no temas, levántate, Él te ayuda, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro socorro. Y hoy hablo una palabra poderosa del Salmo 74 que dice, Padre, en el nombre de Jesús, mire el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia que atacan la vida de la iglesia. Acuérdate del pacto en tu sangre, acuérdate de la alianza con tu pueblo y ten misericordia de la iglesia. Habla el corazón de ese hombre de Dios que está angustiado, o de todos los hombres y mujeres de Dios que estén angustiados. Ese hombre, dice el Espíritu de Dios, representa todo el pastorado, el apostolado, los profetas, los maestros, los evangelistas. El Espíritu de Dios me dice, esa mujer representa a todos aquellos que están, a todas aquellas que están en vida de ministerio. Y yo le digo ahora, levántese, no tema, levántese. Hay un ayudador, hay un consolador. No importa que se haya levantado contra usted. El poder de Dios es grande.
Él nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Nos ha dado armas de milicia que no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas malignas. La iglesia tiene que descansar en las promesas del Señor. El Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. Y esa es una realidad. Una de las promesas del Señor cuando nos encomienda la gran comisión es que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso tenemos que creerlo. Es una realidad la palabra del Señor. Es una realidad las promesas del Dios Todopoderoso. Por eso hoy le hablo a tu corazón. Y tenemos ángeles al servicio de los herederos de salvación. Tenemos un Espíritu Santo, caballero precioso, que nos ayuda en nuestra debilidad. Aún nos ayuda a pedir como conviene. Él nos dirige al Padre y nos ayuda a pedir según la voluntad del Padre. Qué necesario es que hoy volvamos nuestro corazón y gimamos en la presencia del Señor por la iglesia. Gimamos por las naciones. Vayamos a la presencia de Dios, como lo dice el libro de los Salmos. El salmista no solamente escribió himnos y alabanza y adoración a Dios, sino oraciones poderosas. Él dice un día, de mañana me levantaré, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Sabe, si usted oró, si usted clamó, no importa cuál sea su necesidad, su aflicción, recuerde que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Atienda la palabra del Señor, atienda la palabra de Dios. Quisiera bendecirle a usted que me sigue por este canal. Quisiera decirle que siempre nos dé un like, que siempre, verdad, se conecte y comparta con otros. Agradezco mucho a las personas que se conectan, agradezco a cada hombre, a cada mujer que está compartiendo aún este enlace para que otros sean alcanzados con la palabra del Señor. Quiero bendecir su vida, su familia, su ministerio, declarar que el poder de Dios hará en su vida. Su palabra dice, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios le bendiga, Dios le guarde, le amamos y estaré clamando con usted cada vez que el Espíritu de Dios me traiga a esta plataforma. En la próxima entrega, yo le voy a hablar de otros estorbos que vamos a quitar de las oraciones para que sean efectivas. Dios le bendiga y le guarde. Amén.